salud sexual y reproductiva. Muy bien. Vamos a observar esta primera lámina y hacer una reflexión acerca de la misma. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿sabes cuáles son los mitos y realidades de la sexualidad? Entonces, y nos ponemos a pensar qué mitos conocemos, qué mitos hemos escuchado acerca de la sexualidad. Y, por ejemplo, sobre el uso de los preservativos, sobre la relación que existe entre la sexualidad y el amor, sobre el embarazo, sobre los órganos genitales, sobre el coito sexual y sobre los rumores, los mitos que se dicen acerca de la sexualidad. ¿Qué tanto de cierto hay en las cosas que las personas a veces comentan o dicen? Entonces hay una serie de incertidumbres en las cuales a veces nosotros cuando somos adolescentes entramos más en situaciones de inquietudes, de dudas, y a veces no estamos informados de una manera coherente o responsable con la realidad. Entonces, esta es una oportunidad para que nosotros despejemos algunas dudas. Y por eso vamos a tocar este tema desde lo que es en sí la sexualidad como un concepto general, hasta ese proceso que nos lleva a, digamos, a tener de repente el coito, donde primero pues pasamos por diversas etapas, como por ejemplo la amistad, el enamoramiento, las etapas en la relación de pareja en sí, y dentro de ese ámbito hablar acerca de las conductas eróticos sexuales, los mitos, los valores de una sexualidad responsable. Entonces, en la sexualidad, pues nosotros tenemos componentes, tanto el componente biológico como el componente sociocultural. Y obviamente hay uno que es muy importante, que lo vamos a tocar hoy día, que es el componente psicológico. Y cuando nosotros hablamos acerca de, por ejemplo, de la amistad, del enamoramiento, vamos a ver en las teorías acerca de esa teoría triangular del amor. Existe una teoría llamada teoría triangular del amor, en la cual vamos a conocer hoy día, y también que existen tipos de amor. A veces nosotros no conocemos acerca de los tipos de amor y vamos hoy día a poder conocer a ese aspecto. El otro punto son sobre las etapas en la relación de pareja, ¿no? Nosotros cuando estamos por primera vez supuestamente atraídos por alguien, estamos en una etapa, por ejemplo, de la idealización, ¿no? Tendemos a idealizar. Entonces vamos a desarrollar hoy día sobre ese punto de la idealización, sobre ese punto de la heterosexualidad en los grupos de pares y el enamoramiento, cómo se produce el enamoramiento, cómo te vas a dar cuenta si estás enamorado o no. Y cuando ya ese amor se ha consolidado, damos un siguiente paso que se llama el noviazgo, que es previo a la contracción de nupcias. O también ahora vemos que hay personas que simplemente no se casan y conviven, ¿no? Y también vamos a ver sobre las conductas eróticos sexuales, ¿no? En este caso, existen algunos mitos acerca de ellos que también vamos a hoy día a conversar acerca de esos mitos, conocerlos, y también los valores de una sexualidad responsable. Cómo nosotros podemos asumir una responsabilidad en cuanto a nuestra conducta sexual, cuáles son los valores que nos llevan a ello, ¿no? Y la salud reproductiva. Bueno, en la salud sexual, la salud reproductiva, debemos nosotros conocer cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Esas consecuencias de nuestros actos, por ejemplo, de tener una sexualidad activa, si es que es con una sola pareja
y si es que en caso son con varias parejas, ¿a qué nos puede conllevar? ¿Cuáles serían las consecuencias de esa situación? Por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces vamos a conocer acerca de ese aspecto, como también qué nos puede llevar una salud sexual o una situación en la cual lleve una sexualidad activa, pero no mido las consecuencias de ello. Por ejemplo, no hago una planificación acorde a lo que realmente deseo desarrollar a lo largo de mi vida. Por ejemplo, los embarazos no deseados, ¿no? Entonces vamos a tocar también ese punto. Y algo muy, pero muy importante que va a servir como anillo al dedo es la prevención. La prevención, pues, de estos embarazos no deseados, la prevención de esas infecciones de transmisión sexual, cómo debemos abordarlo para evitar este tipo de situaciones de riesgo. Bien, estos son los puntos que vamos a desarrollar a lo largo del día. Vemos nosotros aquí unas imágenes que nos trae un poco a la reflexión. Vemos primero esta imagen, en esta lámina, en la cual nosotros vamos a observar una pareja que se está abrazando y el abrazo es mutuo, hay una expresión de un sentimiento, se puede inferir, ¿no? Entonces, nosotros vamos a observar que hay una especie, pues, de entrega en esta relación, hay una especie de comprensión porque se puede inferir a través de los actos de expresión de lazos afectos mediante un abrazo. Entonces, nosotros vamos a ver cómo es que cómo mediante esta expresión de amor estamos también hablando acerca de la sexualidad. Acá vemos otra lámina en donde se están practicando algunas actividades dejadas llevar por sus creencias en esa comunidad, ¿no? Como una especie de una costumbre que se llevaban en esta época, ¿no? Y vemos aquí otra escena, un escenario en donde está una familia, podemos decir que es una familia, se puede inferir por la lámina, que puede ser padre, madre y el hijo, ¿no? En una relación, digamos, de bastante comprensión, aparentemente podemos inferir en la lámina, y que están en un momento de, digamos, de intimidad, ¿no? Y ahora ustedes van a entender que ese concepto de intimidad se refiere pues a un concepto de bienestar, ¿no? Muchas personas confunden el término de intimidad con otra situación. Entonces vamos a aclarar esos términos también ahora para evitar esas confusiones. Y luego vemos aquí otra lámina que está de repente se puede observar que es una representación de un coito sexual, ¿no? Una representación de un coito sexual. Ok, bien. Vamos a entrar entonces a entender sobre el concepto de sexualidad. ¿Por qué están estas figuras, estas láminas aquí, eh, digamos, junto con lo que dice el concepto de sexualidad? Debemos entender que cuando nosotros hablamos acerca de la sexualidad, nosotros entendemos que es un conjunto, de alguna manera ese conjunto, de condiciones anatómicas. Por eso nosotros estamos viendo cómo, por ejemplo, se caracteriza tanto al hombre o a la mujer por el sexo, ¿no? Entonces es un conjunto pues de condiciones anatómicas, fisiológicas, porque el cuerpo de la mujer tiene ciertas características, el cuerpo del varón tiene otras características, por eso es anatómicas fisiológicas, ¿no? En la mujer, en el caso de la mujer tiene la vagina, en el caso del hombre tiene el pene en cuanto al sexo, y también es un conjunto de condiciones culturales y psicológicas, ¿no? Que caracterizan a cada sexo, porque cada sexo tiene sus propias características y esto va a ser un poco respuesta
de la comunidad, de la nación, del lugar, del país donde estas personas se han desarrollado. Por ejemplo, debemos entender pues que en realidad cuando hablamos de sexualidad es un término bastante general porque se refiere pues que la sexualidad nosotros lo vamos a desarrollar a lo largo de nuestras vidas, ¿no es cierto? Y ese desarrollo a lo largo de nuestras vidas nos va a llevar a que nosotros comprendamos lo que es las diferencias del sexo, obviamente, masculino, femenino, las identidades, que es otra situación, y los papeles del género, ¿no? Y también entender que en este proceso de la sexualidad, pues existe también esa búsqueda del placer, ¿no? La búsqueda también de la intimidad, entendiendo que una pareja se preocupa por la otra en cuanto a su bienestar, ¿no? Y también la reproducción es uno de los fines pues de la sexualidad, ¿no? Entonces, también tenemos la orientación sexual, que es otro aspecto en el cual debemos considerar, ¿no? Porque la orientación sexual también es parte pues de la sexualidad y eso pues nos hace comprender también a las personas que tienen una orientación sexual diferente. Ahora, debemos pensar que la sexualidad es bastante complejo, es bastante amplio, y cuando hablamos de sexualidad, pues existen creencias, ¿no? Sobre la sexualidad. Y dentro de esas creencias también existen, por ejemplo, las fantasías sexuales, tanto del varón como de la mujer. Aunque dicen los estudios de investigación que en el caso, que es el caso del varón, donde más se ven que están propensos a las fantasías sexuales, ¿no? Y también los deseos y los pensamientos. Entonces, eh, en este punto, cuando nosotros hablamos de creencias, pues también debemos mencionar que hay un aspecto que moviliza la sexualidad, que son los valores, ¿no? Que son las conductas y las prácticas en sí de los papeles que se van a desempeñar en el aspecto sexual. Y todo ello, cuando hablamos de sexualidad, también tenemos que hablar de las relaciones interpersonales, que es parte de la sexualidad. Entonces, ustedes dirán, bueno, si entonces la sexualidad vamos a hablar acerca de las orientaciones sexuales, los valores, las actitudes, de los papeles, de los deseos, del sexo mismo en su diferencia, las identidades, en fin. Entonces, la sexualidad es bastante amplio, dirán pues ustedes. Pues sí, pues la sexualidad en realidad va a incluir todas estas dimensiones, ¿no? Y la sexualidad, pues, obviamente, siempre existen los factores tanto biológicos, que es el factor fisiológico anatómico, los factores también psicológicos, que es a nivel de pensamiento, de las creencias, ¿no? Los mismos valores, ¿no? Los valores en el aspecto social, ¿no? Pero también cuando hablamos de sexualidad, tenemos que hablar otros factores que también son importantes y no podemos dejar de lado, como por ejemplo los factores espirituales, los factores religiosos, ¿no? Porque si nosotros viajamos a los diferentes países, estimados estudiantes, vamos a poder ver incluso cómo se determina la sexualidad, entendiéndolo como el conjunto de características tanto de varones y mujeres, ¿no? En formas diferentes. Por ejemplo, hay sociedades en donde, por ejemplo, la mujer no puede andar mostrando el rostro libremente. Debe tener una túnica que le cubra casi todo el rostro y de repente solamente los ojos se les puede visualizar. Entonces, hay situaciones también de aspectos religiosos, de aspectos culturales, de aspectos legales, ¿no? Espirituales, que determinan la sexualidad según también la característica de, como les vuelvo a repetir, de la nación, del país, del lugar donde uno se va a desarrollar. Entonces, este término, pues, de la sexualidad realmente es un término bastante complejo, bastante amplio, ¿no? Porque cuando hablamos de sexualidad, tenemos que, de alguna manera, hablar acerca del género, ¿no? Hablar de la identidad, hablar de la misma orientación sexual, que no siempre es la misma en todas las personas, y del sexo en su diferencia, ¿no? Entonces, veamos en primer lugar
¿a qué nosotros nos referimos cuando hablamos de sexo desde el punto de vista biológico? Bien, entendiendo pues que la sexualidad tiene un aspecto muy, pero muy importante, que es la búsqueda y obtención del bienestar en un sentido integral. Eso es lo que busca la sexualidad. Es decir, si tú realmente tienes una pareja y realmente en esa relación de pareja existe una situación de bienestar, es tu complemento, te ayuda a crecer como persona, como ser humano, entonces estamos hablando nosotros que hay ese objetivo de bienestar, ¿no? Que es integral. Entonces estamos hablando que hay una sexualidad óptima, una sexualidad positiva, ¿no? Y también la sexualidad, pues como dice aquí en la lámina, ejercer la sexualidad libremente basada en criterios científicos. Pues en esa relación sexual no hay un paradigma, tampoco hay un límite, simplemente es la entrega mutua, por ejemplo, en un coito sexual, ¿no? Enmarcado de amor. Ahora, y se puede obviamente ejercer libremente dentro de este cuadro de amor, de respeto, ¿no? Y también nos habla sobre la redefinición de los roles de género, ¿no? Que tienden a la igualdad. Ustedes, estimados estudiantes, habrán escuchado y saben, pues hoy en día todavía se mantienen esas diferencias de los roles de género, ¿no? Pero vemos que cada vez es menor. Es decir, vemos que cada vez hay una tendencia a la equidad, a la igualdad, tanto en los roles de género, ¿no? Que tienden tanto de varón como el de la mujer. Por ejemplo, recordemos que antes existían carreras, por ejemplo, profesionales, que básicamente eran exclusivas para varones. Sin embargo, hoy en día vemos que ya hay muchas de esas carreras que se han ido superando. Entonces, nosotros tenemos que entrar a esa situación de reflexión. Muy bien. La sexualidad, entonces, estimados estudiantes, es bastante amplio, ¿de acuerdo? Que recuerden ustedes que cuando hablamos entonces de sexualidad, estamos nosotros hablando en el aspecto biológico acerca del sexo, ¿de acuerdo? Entonces, también estamos hablando del aspecto del género, también hablamos de la identidad. Entonces, todo esto conlleva a la sexualidad. Podríamos decir, como aquí vemos en la diapositiva, sobre los componentes de la sexualidad, el aspecto biológico, que el sexo, que tiene que ver con el aspecto obviamente fisiológico, porque lo biológico también tiene un aspecto funcional, que es el aspecto fisiológico, el aspecto sociocultural, que está enmarcado por la sociedad, por la comunidad, por el lugar, el hábitat donde nos encontramos nosotros desarrollándonos, ¿no? Y que el género también es parte de la sexualidad. Y lo otro, pues, sobre la identidad y orientación sexual, que muy al margen del sexo que se tenga, puede diferir o puede ser congruente con ello. Entonces, simplemente hay una situación diferenciada. Entonces, cuando nosotros hablamos del aspecto biológico, o sea, biológicamente hablamos acerca del sexo, debemos nosotros entender que la dimensión biológica de la sexualidad eh, realmente en el ser humano, ¿no? Nosotros debemos diferenciar en cuanto al aspecto anatómico, en cuanto al aspecto fisiológico, porque hay una diferencia en el sexo femenino con el sexo masculino, ¿no? Ese es en el aspecto fisiológico. Y ahí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en la mujer la vagina, que además vamos a encontrar
en ese órgano vamos a encontrar nosotros también esas características de, por ejemplo, de la mujer, que está la vagina, que está el útero, ¿no? Y en el cuanto al hombre, pues vamos a encontrar el pene, el escroto, etcétera. Entonces, en cuanto al sexo, tenemos dos, que es el sexo masculino y el sexo femenino, que es la vagina y que es el pene. Y que esto, obviamente, estamos nosotros hablando de la situación anatómico-fisiológico, ¿no? Que que nos va a otorgar a nosotros, a los seres humanos, una diferencia, pues, de la sexualidad de la persona. Entonces, esta diferencia, esta situación, va a hacer que también en cuanto a la vida sexual nosotros nos desarrollemos de maneras particulares, ¿no? Y que además del coito sexual mediante el uso obviamente del sexo, vamos a tender a llegar a la procreación. Entonces, obviamente dentro de este aspecto previo a la procreación, hay ciertas fases que nosotros vamos a conocer, como por ejemplo el deseo sexual, ¿no? Y también la respuesta sexual. Entonces, esto obviamente activado las hormonas, ya se van a producir esos deseos sexuales, por eso que los adolescentes a veces están en esa etapa donde tienden a experimentar pues ese deseo sexual. Y algunos de repente es un poco como que se asustan de esas inquietudes sexuales y deben entender que eso es parte, pues, justamente del proceso de desarrollo, de crecimiento, es parte del aspecto fisiológico porque se activan naturalmente las hormonas, ¿no? Entonces, llegando nosotros a una etapa como es la adolescencia, es donde se va a activar esas hormonas y obviamente se van a activar esos deseos sexuales y, por qué no decir, también las respuestas sexuales frente a esos deseos, ¿no? Y el uso, pues, de los órganos sexuales que nos va a llevar, por ejemplo, a una procreación. Entonces, todos estos aspectos fisiológicos tienen que ver con el aspecto, obviamente, biológico y de la anatomía sexual que caracteriza a cada uno de los géneros. Ahora, en cuanto al aspecto sociocultural, habíamos nosotros mencionado que ya ciertos roles o características están superándose a lo largo de, digamos, de nuestra historia, ¿no? Porque antiguamente se veía un poco mucho, que realmente muy marcado el rol por ejemplo, del hombre y llegaba pues a los extremos del machismo. Entonces, cuando hablamos nosotros acerca de la dimensión social, debemos entender que esta concepción va a tener sus paradigmas en función a lo que las personas que viven en esa constelación familiar van a poder observar, ¿no? De sus padres, por ejemplo, porque la familia es uno de los primeros factores o dimensiones sociales en la cual se encuentra insertado el niño. Entonces el niño va a crecer y va a asimilar, va a obtener un paradigma sobre la sexualidad en cómo se ejerce en la familia mediante los roles, ¿no? También los amigos influyen en esa dimensión social. Y obviamente nosotros como entes naturalmente sociales, siempre vamos a estar comprometidos y relacionados en forma activa con diferentes instituciones, ¿no? Como por ejemplo el colegio. El colegio es una de las instituciones de alguna manera formal en la cual nos va a llevar también a, digamos, a visorar acerca de nuestra sexualidad, ¿no? Mediante una educación, la cual va a ser impartida en esta institución educativa. Entonces, vemos cómo es bastante amplio hablar de sexualidad. Y en este aspecto, pues, sociocultural de género, eh, cada sociedad, estimados estudiantes, tiene sus propias características, como le acabo de mencionar el caso o el ejemplo
tácito de las mujeres, que hay otros países en los cuales tienen que estar con el rostro cubierto. Ahora, este aspecto sociocultural, nosotros lo vamos a ir absorbiendo, obviamente, de la sociedad en la cual estamos inmersos en cuanto a su normativa, en cuanto a su forma de controlar el comportamiento sexual, ¿no? En quienes, en los miembros que viven dentro de esa comunidad, ¿no? Entonces, y a veces nosotros vamos a ver cómo se definen estos roles de la sexualidad, tanto del varón como del de la mujer. Aquí vemos un poco, como para entrar a una reflexión, que hay una situación de género en la cual ya se ha superado esa situación de machismo y ahora los hombres pueden dedicarse al quehacer doméstico y de repente las mujeres tomen una posición antigua que tenían los varones, por ejemplo, sentarse al mueble y ponerse a leer el periódico. Bueno, es una forma recreativa de poder hacer entender que el aspecto sociocultural puede ir variando, obviamente va variando a nivel de lo largo de la vida, y se va superando muchas situaciones que antes eran limitantes, como por ejemplo la mujer ahora está teniendo un rol ya preponderante dentro de la sociedad, y los roles sexuales obviamente van a ir también variando en función a ese desarrollo, a ese crecimiento a nivel cognitivo, a nivel ético, ¿no? Y vamos a ver cómo esos roles sexuales van a determinar esa imagen del hombre o esa imagen de la mujer, ¿no? Y también, obviamente, la situación que existe entre ellos de poder relacionarse. Y obviamente buscamos una relación positiva, ¿verdad? Porque no sirve de nada una situación tóxica. Entonces, estas diferencias que de alguna manera la sociedad nos ha inculcado desde que nacemos, desde que estamos en la cuna, ya nuestros padres, según el sexo que tenemos, han eh, inferido cómo nos deben vestir. Entonces vamos escogiendo de repente los colores rosaditos para una niña, de repente el color celestito para un niño. Entonces hay diferencias, ¿no? Que van a determinar esa imagen, ¿no? De hombre y de mujer, correcto. Es esa imagen que lo vamos a ver desde la forma de vestir, desde el uso de los colores, e incluso, pues, como les decía, que también puede ser un determinante en el aspecto profesional, en el aspecto laboral. Como les comentaba, que antiguamente, por ejemplo, muchos hombres creían que ciertas carreras profesionales eran exclusivamente para varones, como las ingenierías, por ejemplo. Sin embargo, hoy en día vemos que todo esto se ha ido superando. Entonces, en el aspecto sociocultural y de género, tenemos que ver cómo se ha ido relacionando en forma efectiva la pareja. Ahora, también es importante entender que esto del género, ¿no? Obviamente va a ir transformándose, ha ido teniendo algunos cambios, y también tiene que ver pues con la situación de las relaciones particulares que tienen tanto el varón como el de la mujer, ¿no? Y entendiendo que hoy en día la mujer está ya alcanzando un papel protagónico, un papel de importancia en cuanto al aspecto, eh, digamos, de reflexión, que había sido durante muchos años una mujer rezagada, en la cual, retrocediendo aún más, incluso ha habido etapas en que la mujer ni siquiera pues tenía el derecho a una educación completa, porque eran más abocadas a los menesteres del hogar. Sin embargo, todo esto se ha ido superando a lo largo de la historia, vuelvo a comentarles, ¿no? Y los roles también se han ido superando. Ahora vemos varones que se queden en casa cuidando a los hijos, a la prole, como mujeres que también salen a trabajar en forma activa, hasta en los, entre comillas, trabajos que decían muchas veces que eran exclusivamente para varones. Por ejemplo, tú te vas a, a un grifo y tranquilamente vas a encontrar señoritas que trabajan en los grifos, cosa que antes, estimados estudiantes, no se veía. Tú ibas a un grifo y solamente encontrabas puros varones, ¿no? Pero ahora vemos que hay presencia. En el aspecto profesional, vemos mujeres policías,
vemos ingenieras, cosas que antes nosotros íbamos a una universidad, por ejemplo, la UNI, por mencionarla así, donde es una universidad especializada en esos tiempos de todo lo que es ingeniería, y veíamos que la población casi al 100%, por no decir el 100%, era masculina. Entonces, vemos cómo se han ido superando ciertas eh, situaciones de género, ¿no? Porque ya se ha ido superando estos aspectos históricos que han reflejado durante muchos años el poder a veces que tenía en el sexo masculino. Hoy en día ya hay una situación un poquito más de equidad, ¿no? En ese aspecto. Ahora, en el aspecto que nosotros debemos ahora evaluar es el aspecto psicológico, ¿no? Y cuando nosotros hablamos, estimados estudiantes, del aspecto psicológico, debemos hablar acerca de la identidad, ¿no? Y de la orientación sexual, porque una cosa es, un aspecto es la situación biológica, donde la mujer se caracteriza porque tiene vagina y el hombre porque tiene pene en el aspecto fisiológico biológico. Sin embargo, en el aspecto psicológico, nosotros nos damos cuenta que es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la mujer puede tener vagina, pero en cuanto a su identidad y orientación sexual, puede ser más bien masculina. Entonces, esta situación de identidad, de orientación sexual, dependen básicamente de la forma como el ser humano, como la persona se percibe a sí mismo, cómo la persona se ve a sí mismo, cómo la persona se entiende, se valora a sí mismo en cuanto a su relación de la sexualidad. Entonces ahí ya vamos a hablar acerca de la identidad, acerca de la orientación, que hay a veces una especie de confusión cuando tocamos este tema. A veces entendemos nosotros que la identidad del género es exactamente igual que la orientación sexual. Cuando nosotros hablamos de la identidad, estamos hablando del grado en que cada persona se identifica, ya sea como masculina o ya sea como femenina, ¿no? Es decir, hay, como les vuelvo a repetir, muy al margen de lo que pueda tener el sexo como característica. Puede ser una mujer, pero se siente varón. Puede ser un hombre que tiene pene, pero se siente mujer. Entonces, cuando hablamos de identidad de género, es ese grado que la persona iba a identificarse como masculina o como femenina. Pero también hay casos en que puede ser que la persona pueda asumir en un determinado tiempo el rol femenino como el rol masculino. En otros casos, pues, es decir, una combinación de estos dos se identifica, mejor dicho, tanto como masculino como femenino. Entonces también hay esos casos, ¿no? Entonces, este punto hay que reflexionarlo porque esta situación se ha ido pues madurando a través del tiempo, no ha sido tan, digamos, fácil en su comprensión. Ha ido madurando, se ha ido construyendo a través del tiempo. ¿Y para qué? Pues para permitir pues que las personas pues tengan esa libertad de poder expresar su propio autoconcepto y además de poder comportarse socialmente conforme ellos o ellas se puedan percibir a sí mismos. Es porque este aspecto de identidad de género tiene una relación directa con la percepción que tiene el ser humano de su propia sexualidad, ¿no? Muy al margen del sexo que tenga. Entonces, eso es la identidad de género, que se pueda, que la persona tenga esa libertad de poder expresarse, ¿no? En cuanto a su identificación, ya sea masculino o femenina, o combinando ambos, al margen de lo que tenga en el aspecto fisiológico o biológico. También tenemos lo que nosotros llamamos la orientación sexual. Esa orientación sexual, básicamente, nosotros debemos aquí comprender que cuando hablamos de la sexualidad, existen
situaciones específicas, por ejemplo, de un vínculo emocional, ¿no? Un vínculo emocional en esa orientación sexual. Ese vínculo emocional, digamos, de la persona, nos va a llevar a que nosotros tengamos una relación con una pareja donde nos vamos a ver involucrados en una actividad sexual. Obviamente, para al sentirnos nosotros involucrados, obviamente nosotros vamos a pasar por un proceso de lo que es un erotismo, ¿no? Vamos a sentirnos atraídos por ese sexo, eh, esa pareja, ¿no? Porque es muy al margen del sexo, por esa pareja que a la cual nosotros nos vamos a sentir involucrados, ¿no? Entonces, para eso nosotros pasamos ciertos procesos, como por ejemplo el enamoramiento, ¿no? Donde hay una situación afectiva, donde hay una situación de amor, donde además se produce una situación de deseo sexual, una situación de erotismo, ¿no? Y obviamente aquí nosotros podríamos hablar acerca de que existen diferentes tipos de géneros, de relación de géneros de parejas, ¿no? Por ejemplo, habremos escuchado acerca de las parejas que según el sexo, cuando hay una actividad sexual en personas que son de diferente sexo, entonces, o sexos opuestos, entonces estamos hablando de individuos que son heterosexuales, ¿no? Hombre y mujer en el sentido de la diferencia de sexo, ¿no? De sexos opuestos. Pero también existen individuos que tienen una actividad sexual, pero ambos tienen el mismo sexo físico o fisiológico. Es decir, o ambos tienen pene, pues, en caso de ser masculinos, o ambos pueden ser que tengan vagina en caso de ser femenino. Entonces, en ese sentido, se llama ya una relación de pareja homosexual, ¿no? O sea, los individuos que se unen en esta actividad sexual, en este eh, compromiso, en esta manifestación de deseo sexual con personas del mismo sexo. Así como también existen los heterosexuales, los homosexuales, también existen los bisexuales, ¿no? En el caso de los bisexuales, hay individuos, decir que las personas tienden a sentir esa atracción sexual, ese erotismo hacia personas, hacia individuos de ambos sexos. Un caso recuerdo que hace un tiempo atrás, por ejemplo, un personaje de televisión que es un periodista, Jaime Bailey, no sé si ustedes lo han escuchado, manifestaba que un tiempo sentía atraído por hombres y había tenido incluso una relación afectiva con otro hombre. Entonces, pero también en otra oportunidad también se tenía una relación afectiva con una mujer. Entonces, este caso, estamos hablando de un bisexual, ¿no? Que tiene eh, esa manifestación de deseo sexual por personas de ambos sexos, que pueden ser hombres y mujeres, ¿no? En este caso, en cuanto a lo que corresponde a su orientación sexual. Muy bien, entonces, estamos viendo esto sobre los componentes de la sexualidad, tanto del aspecto biológico, del aspecto sociocultural y del aspecto psicológico. Y hemos aclarado que en el aspecto biológico tiene que ver con las diferencias del sexo, tanto como en el varón del pene y la mujer la vagina, porque esa es una diferencia anatómico y en caso del aspecto sociocultural que tiene que ver con el paradigma que vamos a encontrar en nuestro entorno, en nuestro hábitat, en el lugar donde nos hemos desarrollado. Y el aspecto psicológico que tiene que ver con la identidad de género, es decir, cómo la persona se ve, se percibe a sí mismo, ya sea como masculino o femenina, al margen del sexo que tenga, ¿no? Puede ser que tenga el sexo eh, masculino, ¿no? Tenga pene, pero se siente mujer. Entonces estamos hablando de una identidad de género. ¿Cómo puede ser que tenga vagina, pero se siente
varón. Entonces, esa es la identidad de género que se identifica como masculina y femenina o la combinación de ambas también, ¿no? Entonces, estamos hablando nosotros de la identidad de género, ¿no? Que es el autoconcepto y cómo esa persona se va a comportar, obviamente, ante la sociedad, ¿no? Y lo otro también es sobre la orientación sexual, que en la orientación sexual es el vínculo emocional, afectivo con un individuo, con una pareja, en obviamente donde nos vamos a involucrar en una actividad sexual y que nosotros podríamos decir que por el sexo que se va a tener, que va a diferenciar a la pareja, pueden ser heterosexuales en el caso de individuos de sexos opuestos, puede ser homosexual en el caso de los individuos del mismo sexo, o puede ser bisexual cuando hay una atracción, cuando hay una actividad sexual hacia los individuos de ambos sexos. Entonces debemos tener bien en claro estos aspectos de los componentes de la sexualidad. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos, estimados estudiantes, acerca de la sexualidad, vemos que es bastante complejo y vemos que en esta complejidad, pues existen varios puntos que nos deben quedar muy claros para no entrar en confusión, como la identidad sexual y el rol de género, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a reflexionar que en realidad esto de la sexualidad, pues, cumple ciertos objetivos, ¿no? Del ejercicio sexual, como por ejemplo, en la sexualidad humana, eh, busca, uno de los puntos, pues, busca la reproducción, pero además hay algo muy fundamental en el aspecto del ejercicio de la sexualidad, como es, por ejemplo, la situación de encontrar en la pareja un sentido de bienestar en un aspecto integral. Ese es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Y ese amor, ese respeto, esa situación también encuentro en la pareja una situación de satisfacción, de placer, donde la sexualidad se puede ejercer en forma libre y también entender que hay un respeto por los roles de los géneros y que se debe además asumir con mucha responsabilidad. Bien, entonces esto es en cuanto, pues, por ejemplo, los objetivos de la sexualidad. Y para eso, pues, estimados estudiantes, nosotros debemos entender que existen etapas en este proceso. Y eso es prácticamente lo que nosotros debemos, de alguna manera, rescatar. Cuando nosotros hablamos acerca de la sexualidad o de los ejercicios de la sexualidad, si bien es cierto, hemos dicho que eh, a diferencia de nosotros, ya que somos seres racionales, nosotros somos seres pensantes, nosotros no podemos tener un coito sexual solamente llevado por una atracción física, porque simplemente estaríamos actuando algo así como, por ejemplo, los animalitos que son seres irracionales y que lo hacen solamente con fines eh, de procreación, ¿no? Nosotros hay algo mucho más considerable, que la sexualidad, pues, es una situación de obtener ese bienestar, pero un bienestar mutuo en la pareja, ¿no? Tanto del hombre y la mujer, es decir, sentirse satisfecho, acompañado, porque se siente que satisface no solamente una necesidad física, sino una situación afectiva, encuentra en la persona una estabilidad, encuentra en la persona, en su pareja, una situación de protección, encuentra en su pareja una situación de comunicación con quien puede entablar un diálogo, con quien puede comunicar sus pensamientos, sus temores, sus aciertos en la vida. Entonces eso nos va a producir un bienestar total en un sentido
integral. Entonces, eso es el ejercicio de la sexualidad, básicamente, ¿no? Y que eh, en ese encuentro de esta pareja debemos nosotros entender que las personas tienen el derecho pues de ejercer su sexualidad de una manera libre, sin pues tantas, sin prejuicios, en las cuales puedan llevar a deteriorar digamos, la relación de la pareja. Entonces, eh, para eso, pues hay que superar, por ejemplo, los mitos que pueden ser aspectos influyentes en forma negativa en la relación de la pareja. Entonces, la pareja debe sentirse que puede ejercer su sexualidad en forma libre y que la persona busca pues una salud sexual y para eso es importante que la pareja siempre esté en una plena comunicación, y que esas personas, ambos, estén dentro de sus mismos paradigmas de argumentos socioemocionales, morales, ¿no? Para que se sientan cómodos en su actividad sexual. Y también es necesario entender que cuando nosotros hablamos de la sexualidad, pues hay que ejercerla de una manera adecuada, redefiniendo pues los roles, ¿no? Del género. Entonces, donde pues cada vez hay una tendencia pues a la equidad, a la igualdad en cuanto a la distribución de los quehaceres, en cuanto a la sustentación económica del hogar, en cuanto a mantener digamos, la pareja a mantener la canasta familiar de una manera adecuada, asumiendo los costes de la vida, entendiendo que la economía del hogar es llevada por los dos y que ya no cae sobre los hombros solamente o de una figura, o ya sea del hombre o solamente de mujer, sino que hay una situación de equidad. Porque todo ello nos va a conllevar pues a que exista una situación de respeto, ¿no? El respeto que es importante en la relación de pareja. Pero se pasa en esta relación, en este ejercicio de la sexualidad, nosotros pasamos por varias etapas. Como por ejemplo, nadie de la noche a la mañana va a ser pareja de alguien, ¿no? Pasamos por etapas, por ejemplo, la amistad, ¿no? Cuando recién nos juntamos con una persona, obviamente hay solamente un trato amical, y ese trato amical puede ser de conversar, de dialogar. Hay amigos que se abrazan, sí, se expresan su cariño, pero no, todavía no llegan al enamoramiento. Entonces, algunos dicen pues que de la amistad el enamoramiento está un pasito. Bueno, es en alguno de los casos, porque no siempre se enamora uno de todos los amigos. Entonces, la amistad y el enamoramiento son situaciones que caracterizan, digamos, a esa etapa digamos, de que después, a posteriori, puedan llegar a ser pareja, pero no es necesariamente una regla, ¿no? Nosotros, ¿por qué tendemos nosotros a buscar amigos o amigas, ¿no? Porque nos sentimos, obviamente, complacidos, nos sentimos comprendidos porque pertenecen de repente pues, a nuestro grupo etario, y donde tú te puedes expresar con ese amigo, con esa amiga, tus sentimientos, compartir un poco también tus gustos, tus agrados, ya sea de repente de las películas que te gustan ver, o de las canciones que te gustan escuchar, o también las incertidumbres, ¿no? Muchos adolescentes se juntan y entre ellos comparten, por ejemplo, la preocupación de ahora, por ejemplo, de ingresar a una universidad, de estudiar, en fin. Entonces, este proceso de la amistad es muy importante porque es saludable, nos produce un bienestar, ¿no? Entonces, la amistad se va cultivando, pero obviamente debemos entender, pues, de que los amigos nos van a producir una situación de afecto, nos van a producir mucho cariño, mucho amor y nos va a servir también de un gran soporte emocional. Pero existen pues esos modelos pues de identificación. Y aquí nosotros estamos viendo un triángulo, ¿no?
un triángulo interesante. A ver, ¿en qué consistirán? Dirán ustedes. Es decir, que este triángulo, estimados estudiantes, es una representación que Robert Stenberg pues, nos había manifestado, en la cual existe, o sea, está basado en el amor, pero para eso nosotros vamos a ver aquí tres componentes importantes que va a determinar esa situación de amor. Por eso le llaman teoría triangular del amor, ¿no? Teoría triangular del amor. Entonces, en ese aspecto, vamos nosotros a observar aquí nuestro triángulo. Tenemos nosotros, por ejemplo, intimidad, tenemos aquí pasión y tenemos aquí compromiso. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a analizar cada uno de estos puntos que corresponden a la teoría triangular del amor. Muchas veces hemos escuchado hablar a personas de una manera muy equívoca con respecto al término intimidad, ¿no? O a veces muchos jóvenes también lo han empleado de una manera tergiversada o equivocada. Por ejemplo, a veces hay jóvenes que le han dicho a su señorita enamorada que quieren que le den la prueba del amor. Entonces le dicen, yo quiero tener intimidad contigo. Pero ese término no es el adecuado. Nosotros vamos a diferenciarlo ahora en esta clase. Cuando lo que este joven, por ejemplo, en el caso que les acabo de dar, le dice a su señorita enamorada que quiere tener intimidad, lo que él se refiere es que lo que él le está pidiendo ella es que tener coito, que es diferente a intimidad. Correcto. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Nosotros entendíamos que intimidad era equivalente pues al coito. Bien. Te voy a explicar. Cuando hablamos de intimidad, nosotros nos vamos a referir básicamente a un sentimiento de búsqueda de bienestar de otra persona, de la pareja, ¿no? De la otra persona digo porque también puede haber intimidad pues en el caso de amigos. Entonces, ¿en qué sentido? Que entendiendo que intimidad no se refiere al coito sexual, ¿estamos claros? No lo confundan. Intimidad no se está refiriendo al coito sexual, se está refiriendo a un vínculo afectivo con la pareja, ¿no? Se está refiriendo a una situación de preocuparse por la otra persona en cuanto a su bienestar. Por ejemplo, se siente mal. Yo me preocupo por esa persona. ¿Por qué? Porque yo tengo intimidad con esa persona. Entonces me preocupo en llevarla a la posta, al hospital, para que pueda chequearse. ¿Por qué? Porque me preocupo por ella. Entonces ahí hay intimidad. Entonces yo puedo decir, en esta pareja hay intimidad, sí hay intimidad, porque hay un vínculo afectivo con la pareja, de comprensión, de respeto, ¿no? En donde se busca el bienestar, en todo el sentido de la palabra, el bienestar de la pareja. ¿Por qué en todo sentido de la palabra? Porque puede ser en el aspecto afectivo, puede ser en el aspecto de comunicación incluso, ¿no? Y de respeto, de afecto. Entonces, en realidad, pues intimidad se está refiriendo a ese aspecto de buscar el bienestar de la otra persona, llevado pues obviamente por un vínculo afectivo. ¿Ya? Entonces, quedó claro, ¿verdad, queridos estudiantes? A eso se va a referir intimidad cuando nosotros estemos hablando aquí en el curso sobre sexualidad. A ese vínculo afectivo y al búsqueda del bienestar de la pareja. Esa es intimidad, ¿no? Que obviamente se puede ver reflejado por el cariño, como vemos aquí y lo dicen las separatas, ¿no? Por el cariño. Bien, sin embargo, cuando nosotros hablamos de pasión, ya estamos entrando a otro terreno, porque cuando hablamos de pasión, estamos hablando de una atracción fuerte, de una necesidad de acercamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una atracción física, hay un deseo sexual, y eso es pasión, ¿no?
A eso le llamamos pasión, cuando hay una atracción física y hay un deseo sexual. Y se llega, obviamente, al coito, ¿no? Mediante la pasión se llega al coito, porque estamos hablando ya de un deseo sexual. El otro punto